Las puertas del Vaticano se alzan como un muro impenetrable. Detrás de ellas, pasillos interminables se pierden en la penumbra, repletos de estanterías donde descansan millones de páginas que han sobrevivido al tiempo. Guardias suizos vigilan inmóviles, como si supieran que no custodian solo un edificio, sino un misterio que ha fascinado al mundo durante siglos. La Iglesia se presenta ante el mundo como portadora de luz, como transmisora de la verdad revelada, pero al mismo tiempo, en su corazón más íntimo, conserva un espacio rodeado de silencio y sospecha. La frase resuena con fuerza: la Iglesia que predica la luz guarda sus secretos en la oscuridad. Ese contraste es lo que alimenta el mito, porque nada seduce más que una puerta cerrada, y el Vaticano, con sus archivos inaccesibles, se ha convertido en el símbolo universal de lo que está prohibido mirar. ¿Qué se esconde tras esos muros? ¿Son simples documentos administrativos, cartas diplomáticas y códices litúrgicos? ¿O hay algo más? ¿Evangelios ocultos, reliquias inconfesables o pruebas capaces de cambiar la historia? La Biblioteca Vaticana, junto al llamado Archivo Apostólico, es uno de los archivos de saber más importantes de la humanidad. Allí reposan manuscritos únicos, cartas de reyes y papas, tratados que definieron fronteras o testimonios de juicios que marcaron la memoria colectiva. Pero esa riqueza incalculable no basta para explicar su fama. Lo que la ha convertido en leyenda es su condición de inaccesible, la sospecha de que guarda aquello que nunca podremos conocer. Durante siglos, el término Archivum Secretum Vaticanum ha encendido la imaginación. La palabra secretum, que en latín significaba simplemente privado, fue entendida por generaciones como oculto o secreto, y esa traducción literal, inocente en apariencia, sembró la semilla de una sospecha universal. Si es secreto, debe esconder algo. Desde entonces, la biblioteca se convirtió en terreno fértil para todo tipo de teorías, desde las más racionales hasta las más fantásticas. El misterio, además, se alimenta de la paradoja. La Iglesia proclama el Evangelio a todos los pueblos, pero mantiene bajo llave documentos que, se dice, podrían iluminar o cuestionar la misma fe que predica. Y en ese contraste reside su magnetismo. La institución que se presenta como fuente de transparencia y verdad se convierte al mismo tiempo en guardiana de un secreto insondable. Las imágenes que llegan al exterior son escasas y fragmentarias. Salas monumentales con techos decorados, mesas de consulta vigiladas y manuscritos iluminados que brillan como joyas. Pero también pasillos oscuros donde nadie entra, depósitos de cajas selladas o bóvedas a las que solo acceden los iniciados. Lo que vemos basta para intuir lo que no vemos, y lo que no vemos es lo que despierta la imaginación. El Vaticano se transforma así en escenario perfecto para el mito. En esas estanterías podría reposar tanto el acta de un concilio como un evangelio que cambiaría el cristianismo, tanto un mapa medieval como el Santo Grial, tanto una carta de Abraham Lincoln como el Arca de la Alianza. La ausencia de certezas convierte cada posibilidad en plausible. Por eso, al comenzar este viaje, la pregunta inicial es inevitable: ¿qué hay detrás de esos muros? No nos moveremos en el terreno de la ficción, sino en el de la historia documentada. Veremos cómo surgió la biblioteca, qué tesoros alberga realmente, qué episodios turbios conserva en silencio, cómo funciona su acceso restringido y cómo incluso en la era digital sigue rodeada de sombras. Pero también descubriremos cómo el mito ha superado a la realidad, convirtiendo a este archivo en símbolo de nuestro deseo y de nuestro temor ante lo desconocido. Porque lo que vamos a recorrer no es solo un archivo de pergaminos, sino un espejo de la condición humana. La Biblioteca Secreta del Vaticano no habla únicamente de Roma, habla de nosotros, de nuestra obsesión por el secreto y de nuestra incapacidad de aceptar un mundo sin misterios. Y así, con las puertas cerradas aún ante nuestros ojos, comienza el viaje. Todo mito necesita un punto de partida, y en el caso de la Biblioteca Secreta del Vaticano, ese origen se encuentra en una palabra: secretum. Durante siglos, el archivo papal fue conocido como el Archivum Secretum Vaticanum. En latín, secretum no significaba misterioso, ni oculto, ni secreto, sino simplemente privado, reservado.
era el archivo personal del Papa, donde se guardaban cartas, decisiones, tratados con monarcas y embajadores, un espacio de documentación privada comparable a los archivos presidenciales de cualquier estado moderno. Pero la traducción literal hizo el resto. Al pasar a las lenguas modernas, secretum se convirtió en secreto y la imaginación popular comenzó a trabajar. Lo que en origen era un archivo administrativo se transformó con el rumor colectivo en un lugar prohibido, una cámara de misterios donde la Iglesia guardaba verdades inconfesables. El error lingüístico se convirtió en chispa de un mito que ha sobrevivido hasta hoy. Ya en el siglo XVII, diplomáticos y viajeros hablaban en sus crónicas de un archivo secreto al que nadie podía entrar. El mero rumor bastaba para sugerir que allí se escondía algo peligroso. En el siglo XVIII, Voltaire aprovechó esa ambigüedad para denunciar la opacidad de Roma, y en el siglo XIX, escritores románticos como Chateaubriand evocaban la idea del archivo secreto como metáfora del poder de la Iglesia. Una simple palabra había bastado para encender siglos de sospechas. La confusión aumentó con otro malentendido: la mezcla entre la Biblioteca Apostólica Vaticana y el Archivo Apostólico Vaticano. La biblioteca, fundada oficialmente en 1475 por Sixto IV, siempre tuvo vocación cultural: albergar manuscritos antiguos, códices griegos y textos de filósofos abiertos al estudio bajo normas. El archivo, en cambio, reunía la memoria política y diplomática del papado, actas judiciales, cartas pontíficas, documentos de concilios y correspondencia con reyes. Para el gran público, ambas instituciones se confundieron y todo quedó englobado bajo un mismo nombre cargado de misterio: la Biblioteca Secreta. Durante siglos, el archivo permaneció cerrado. No fue hasta 1881 cuando León XIII permitió el acceso a los investigadores acreditados. El gesto fue revolucionario, pero no apagó el mito. El acceso era limitado, los catálogos incompletos y las normas muy rígidas. Nadie podía llevarse documentos ni fotografiarlos con libertad. Para muchos, aquella apertura parcial confirmaba la sospecha. Si se permitía ver algo, era porque lo verdaderamente comprometedor seguía oculto. Incluso los propios académicos alimentaron esa imagen. El jesuita Angelo Mai, paleógrafo del XIX, descubrió en los archivos textos perdidos de autores clásicos como Cicerón o Virgilio. Sus hallazgos maravillaron a la comunidad científica, pero también reforzaron la idea de que allí podían esconderse tesoros capaces de cambiar nuestra visión del pasado. Si después de siglos aún se encontraban reliquias literarias, ¿qué no quedaría aún oculto en esos estantes polvorientos? La fuerza del mito no estaba en los documentos mismos, sino en la inaccesibilidad. Y es que lo inaccesible siempre genera sospecha. Una carta de cortesía puede parecer banal, pero guardada tras muros infranqueables adquiere un aura distinta. El secreto multiplicaba el valor de lo que encierra, aunque su contenido sea trivial. En 2019, el Papa Francisco decidió cambiar el nombre oficial a Archivo Apostólico Vaticano, explicando que el término secreto ya no reflejaba su sentido original. Pero la medida llegó tarde. La expresión archivo secreto estaba demasiado arraigada, y de hecho su magnetismo sigue intacto, porque apostólico suena solemne, pero no despierta el mismo vértigo que secreto. Lo fascinante es que más allá de la semántica, el mito revela una necesidad humana más profunda: la necesidad de sospechar. Desde la Edad Media hasta nuestros días, hemos imaginado que el Vaticano guarda evangelios que contradicen la Biblia, herejías demasiado peligrosas para circular, documentos que demuestran alianzas ocultas entre papas y reyes e incluso informes sobre extraterrestres. Nada de eso ha sido probado, pero el mito no necesita pruebas, se alimenta de silencios. Y así, lo que nació como un archivo privado del Papa terminó convertido en una de las leyendas más persistentes de la historia. Y en esa confusión entre lo privado y lo oculto, entre lo académico y lo conspirativo, el Vaticano encontró su lugar en la imaginación colectiva. El Renacimiento irrumpía en Europa como un amanecer tras la noche larga medieval. Las ciudades se llenaban de talleres, los humanistas rescataban los textos de la antigüedad y el arte se convertía en lenguaje universal.
Roma, sin embargo, arrastraba aún cicatrices, saqueos, luchas internas y un prestigio papal debilitado. En ese contexto, un pontífice ambicioso, Sixto IV de la Rovere, decidió que su legado no sería solo político o religioso, sino también cultural. En 1475, Sixto IV fundó oficialmente la Biblioteca Apostólica Vaticana, reuniendo en un solo lugar los manuscritos y códices que durante siglos habían acumulado sus predecesores. El Papa comprendió que el poder no residía únicamente en ejércitos ni en templos, sino también en el saber escrito. La biblioteca debía ser, al mismo tiempo, un tesoro espiritual y un símbolo de autoridad cultural. El mismo pontífice que impulsó la construcción de la Capilla Sixtina dio forma así a otro templo, menos visible, pero igualmente duradero, un templo de la memoria. El proyecto nació con vocación de expansión sistemática. A lo ya existente se sumaron adquisiciones en los principales mercados de manuscritos de Europa y Oriente, donaciones de cardenales, compras a monasterios y regalos diplomáticos de embajadores y reyes. Roma se convirtió en un imán del saber. Los volúmenes llegaban como ofrendas de respeto al Papa, consciente de que cada libro era también una pieza de prestigio político. El primer prefecto de la biblioteca fue Bartolomeo Platina, humanista renacentista que dio al proyecto un orden riguroso. Platina elaboró el primer catálogo sistemático y redactó normas de consulta. Bajo su dirección, la biblioteca dejó de ser un simple depósito para convertirse en una institución moderna, con criterios de clasificación y vocación de servicio al estudio. Su trabajo sentó las bases de la reputación que aún hoy distingue a la Biblioteca Vaticana. Con el paso de los siglos, la colección creció hasta cifras que asombran: más de 1,1 millones de volúmenes impresos y alrededor de 75.000 manuscritos. Entre ellos hay textos en latín, griego, árabe, hebreo, siriaco y otras lenguas. Se conservan códices iluminados con detalles de oro, tratados de astronomía, gramáticas orientales, mapas medievales, partituras musicales y manuscritos de teólogos, filósofos y científicos. La biblioteca se convirtió en un verdadero arca de la civilización escrita, donde convivían la fe y el saber humano en todas sus formas. Su crecimiento no fue casual. En una época en que las universidades competían por el prestigio y las cortes reales patrocinaban a sus humanistas, el Vaticano debía situarse a la altura. Mostrar manuscritos raros era también mostrar poder. Roma se consolidó como centro cultural tanto como espiritual. Era un recordatorio de que la autoridad del Papa alcanzaba más allá del púlpito. La historia de la biblioteca conoció también momentos críticos. Durante el saqueo de Roma en 1527, muchos temieron por sus tesoros, aunque sobrevivió. En el siglo XVII, la reina Cristina de Suecia, tras abdicar y trasladarse a Roma, donó su extraordinaria biblioteca personal al Vaticano, enriqueciendo aún más los fondos. A finales del XVIII, Napoleón Bonaparte saqueó Roma y trasladó parte de la biblioteca a París. Tras su derrota, los volúmenes regresaron a sus estantes como si hubieran sobrevivido a un largo exilio. Cada episodio reformó la imagen de la biblioteca como un lugar indestructible, capaz de resistir guerras y ambiciones. Caminar por sus salas es recorrer un palincesto de la historia. Cada estantería refleja siglos de memoria: monjes copistas que escribieron en silencio, humanistas que trajeron manuscritos desde Bizancio o embajadores que entregaron cartas como tributo. Los códices parecen respirar y en sus páginas palpita la continuidad de la cultura. El legado de Sixto IV fue doble. Por un lado, la Biblioteca Apostólica se convirtió en una institución de prestigio académico y frente de consulta para eruditos de todo el mundo. Por otro lado, su magnificencia visible contrastaba con la inaccesibilidad del Archivo Apostólico Vaticano, que permaneció cerrado al gran público. Esa dualidad, lo que se mostraba con orgullo y lo que se mantenía en secreto, alimentó con el tiempo la paradoja. Cuanto más grandiosa se veía la biblioteca, más crecía la sospecha de que lo más importante permanecía oculto. La fundación y expansión de la Biblioteca Vaticana marcan el inicio de esta tensión que aún perdura. Fue un acto de centralización y prestigio cultural, pero también el punto de partida de una sombra invisible. Porque si tanto se muestra, ¿qué quedará en lo que nunca se enseña? Y esa pregunta nos conduce de manera natural al siguiente capítulo, un recorrido por algunos de los tesoros comprobados.
documentos cuya identidad nadie discute y que bastan por sí solos para situar a la Biblioteca Vaticana entre los mayores santuarios de la memoria humana. Entre sombras y leyendas hay certezas que no admiten discusión. La Biblioteca Vaticana y el Archivo Apostólico custodian documentos que por sí solos bastan para explicar su fama, piezas auténticas, palpables, que iluminan la historia universal. No hacen falta teorías para asombrarse, basta con detenerse en algunos de esos tesoros. Uno de los más célebres es el Codex Vaticanus, manuscrito del siglo IV escrito en griego que contiene gran parte del Antiguo y del Nuevo Testamento. Contemporáneo del Codex Sinaiticus, es uno de los testimonios bíblicos más antiguos conservados. Su valor no reside solo en la antigüedad, sino en las variantes textuales que muestran respeto a versiones posteriores. Para los estudiosos, es una ventana privilegiada a los primeros siglos del cristianismo y a la transmisión de la Escritura. Consultarlo es retroceder al corazón mismo de la fe cristiana. Junto a él reposan las actas del proceso de Galileo Galilei. En esas páginas se conserva el eco de 1633, cuando el científico fue acusado de herejía por defender el heliocentrismo. Interrogatorios, declaraciones y la sentencia final trazan la crónica de uno de los episodios más tensos en la relación entre ciencia y fe. Leerlas hoy provoca escalofríos. Un hombre que cambió nuestra visión del universo, obligado a abjurar públicamente bajo la presión de un tribunal que temía perder el control del relato cósmico. El archivo no se limita a custodiar historia eclesiástica. Allí encontramos también testimonios que conectan a Roma con el resto del mundo. En plena guerra de secesión, Abraham Lincoln escribió al Papa Pío IX solicitando apoyo moral para la causa de la Unión. La carta, intacta en el archivo, recuerda hasta qué punto la Santa Sede ha sido observadora y en ocasiones participante en los grandes acontecimientos de la historia moderna. Otro ejemplo lo ofrecen las cartas de Miguel Ángel. El genio que pintó la bóveda de la Capilla Sixtina aparece en ellas no como el artista sobrehumano que solemos imaginar, sino como un hombre real, preocupado por retrasos, enfadado con sus patronos o irónico ante las exigencias papales. Esas cartas muestran el pulso entre la genialidad y la presión del poder, entre la inspiración creativa y la dura realidad de las comisiones artísticas. También se conservan cartas de reyes y diplomáticos europeos que permiten construir siglos de política continental, tratados de paz, pactos matrimoniales y concesiones territoriales, decisiones que alteraron mapas y destinos quedaron fijadas en tinta y papel, y hoy reposan en silencio en las estanterías del archivo. Allí se puede seguir el trazado de Europa a través de la escritura de sus protagonistas. Además, hay documentos menos conocidos pero igualmente reveladores, mapas de exploradores que dibujan un nuevo mundo aún impreciso, tratados árabes de astronomía que influyeron en los estudios europeos, manuscritos medievales que combinan medicina con superstición, o calendarios litúrgicos que regulaban la vida monástica. Cada uno es un fragmento de la gran sinfonía de la memoria escrita. Estos textos tienen algo en común, son reales y tangibles. No forman parte del mito, sino de la historia comprobada, y sin embargo, incluso en su evidencia, refuerzan la sospecha. Si un visitante puede admirar un códice del siglo IV o las actas de Galileo, ¿qué documentos se mantienen en la penumbra? La certeza de lo que existe alimenta la imaginación sobre lo que falta. La Biblioteca Vaticana es así un santuario doble. Muestra la grandeza de lo humano, pero también provoca la inquietud de lo oculto. Sus tesoros comprobados nos recuerdan que el archivo no es solo patrimonio de la Iglesia, sino de la humanidad entera. Son testigos de que el conocimiento es frágil y necesita guardianes, pero también de que todo guardián decide qué mostrar y qué silenciar. Tras contemplar estas maravillas luminosas, el viaje nos conduce inevitablemente a un territorio más oscuro, porque si entre las estanterías brillan códices y cartas que engrandecen la historia, también se conservan páginas que testimonian sus momentos más sombríos, documentos que hablan de hogueras y procesos, de acusaciones y condenas. La otra cara del secreto no es la luz, sino la sombra, los episodios más turbios de la historia que veremos a continuación.
Si los tesoros comprobados de la Biblioteca Vaticana muestran la grandeza del saber, otros documentos revelan la cara más sombría de la historia de la Iglesia, porque entre códices iluminados y cartas diplomáticas reposan también testimonios de procesos que marcaron la memoria colectiva con fuego y dolor. Los juicios de la Inquisición, las condenas de herejes y científicos o los procesos contra Juana de Arco y los templarios. La Inquisición, nacida en el siglo XIII para combatir la herejía, dejó tras de sí una extensa burocracia judicial. En los archivos del Vaticano se conservan actas e interrogatorios que muestran cómo bastaba una sola sospecha o una delación para desencadenar un proceso. Los documentos reflejan la dureza de un sistema en el que la ortodoxia se defendía como cuestión de vida o muerte. Leerlos es asomarse a un mundo donde la duda bastaba para encender hogueras. Los interrogatorios aparecen repetitivos, con preguntas calculadas para arrancar confesiones. El tormento físico se sugería como amenaza y en muchos casos se aplicaba. Las voces de los acusados se perciben quebradas, atrapadas en una dinámica en la que la verdad importaba menos que la confirmación del dogma. La tinta conserva la tensión de vidas truncadas en nombre de la fe. El archivo guarda también procesos contra científicos que desafiaron certezas. Galileo es el ejemplo más famoso, pero no el único. Otros pensadores se vieron obligados a retractarse de sus ideas, temerosos de un tribunal que veía en cada hipótesis un desafío a la autoridad. El choque entre la libertad del pensamiento y la rigidez de la doctrina está escrito línea a línea en esos documentos. Uno de los episodios más sobrecogedores es el juicio a Juana de Arco. La campesina que lideró ejércitos en nombre de sus visiones fue interrogada durante semanas en 1431. Sus respuestas, recogidas en actas, revelan a una joven decidida, enfrentada a clérigos que buscaban doblegarla. Finalmente fue condenada como hereje y enviada a la hoguera. Décadas después, otro tribunal eclesiástico la rehabilitó, pero el daño ya estaba hecho. Esas páginas son cicatrices que muestran cómo la política y la fe se entrelazaron para aplastar una vida convertida en mito. El caso de los templarios es igualmente revelador. La poderosa orden militar fue acusada en 1307 de herejía e idolatría bajo presión del rey Felipe IV de Francia. En los archivos vaticanos se conservan actas de los interrogatorios y confesiones obtenidas bajo tortura. Durante siglos se creyó que el Vaticano había condenado sin reservas a los templarios, pero en 2001 salió a la luz el pergamino de Chinon, hallado en el propio archivo y que mostraba cómo Clemente V los había absuelto en secreto. El documento demostró que la política y la presión de la corona francesa pesaron más que la justicia y que la Iglesia prefirió sacrificar a la orden para evitar un choque abierto con un monarca poderoso. Estos episodios turbios tienen en común que son memorias incómodas, testimonios que contradicen el relato luminoso de la fe. Y sin embargo ahí están, guardados y preservados. El archivo no discrimina entre gloria y vergüenza, conserva ambas como un espejo total de la historia. En esa contradicción reside parte de su fuerza simbólica. Pero su conservación no borra las preguntas. ¿Es suficiente con custodiar la memoria si al mismo tiempo se restringe el acceso? ¿Puede hablarse de transparencia cuando lo que se muestra depende de filtros y permisos? El archivo es testigo de esos procesos, pero también guardián que decide quién puede conocerlos. Esa ambigüedad ha hecho que muchos vean en él no solo un depósito de la historia, sino también un instrumento de poder. Lo que resulta más inquietante es que al leer esos documentos no encontramos demonios ni herejías sobrenaturales, sino seres humanos enfrentados a instituciones que decidían sobre sus vidas. El archivo no guarda objetos mágicos, sino pruebas de hasta dónde puede llegar la maquinaria del poder cuando se siente amenazada. Y esa revelación, aunque no tenga nada de mítico, resulta igual de perturbadora. De este modo, la Biblioteca Vaticana no solo ilumina lo mejor de la cultura, sino que recuerda lo peor de la intolerancia. Es un lugar donde conviven la memoria de Miguel Ángel con la de Galileo, el esplendor de códices medievales con el dolor de los templarios y de Juana de Arco. Es, en definitiva, un espejo de la luz y la sombra del ser humano. Y al recorrer estos episodios surge una pregunta inevitable. ¿Qué significa que estos documentos sigan guardados bajo llave, accesibles solo a unos pocos académicos acreditados? ¿Es un gesto de transparencia
o una manera de mantenerlos lejos del gran público. El secreto se convierte aquí en poder, no tanto por lo que contiene, sino por la capacidad de decidir quién puede acceder. Esa es la paradoja que nos conduce al siguiente capítulo, porque si en la luz de sus tesoros y en la sombra de sus procesos turbios descubrimos el alma del archivo, lo que realmente lo define es su inaccesibilidad. Lo inaccesible no solo protege lo frágil, también construye autoridad, y en esa autoridad se sostiene gran parte del mito. Entre todos los elementos que envuelven a la Biblioteca Vaticana, hay uno que la define mejor que cualquier otro: su inaccesibilidad. No es un archivo abierto al pueblo ni a los creyentes, sino un espacio reservado a un círculo reducido de académicos acreditados. Y esa exclusividad, lejos de restarle prestigio, ha sido una de sus principales fuentes de poder. El que desea consultar un documento debe cumplir requisitos estrictos. No basta con la curiosidad ni con la fe. Se exige un proyecto de investigación reconocido y el aval de una institución académica. Incluso entonces, el acceso no es libre. El investigador no puede llevarse nada, ni ojear a voluntad, ni recorrer pasillos sin vigilancia. Cada consulta se realiza en salas controladas y en muchos casos se trabaja sobre reproducciones, no sobre los originales. El protocolo parece diseñado para recordar en todo momento que lo que se ve no pertenece al visitante. Las normas son rigurosas: nada de fotografías sin autorización, nada de copias no reguladas y nada de contacto directo con manuscritos frágiles. El archivo no es un lugar de lectura, sino un templo de consulta, donde el estudioso entra casi como un peregrino, consciente de que se le ha permitido acceder a un espacio privilegiado. Esa restricción se justifica en nombre de la preservación. Y el argumento tiene peso. Un códice del siglo IV o un pergamino medieval no soportarían un contacto masivo. Protegerlos exige limitar el acceso, pero lo que para la Iglesia es conservación, para el imaginario popular se convierte en misterio. El candado, al tiempo que protege, multiplica la sospecha. Los testimonios de quienes han trabajado allí refuerzan esa idea. Muchos describen la experiencia en un tono casi religioso. El silencio absoluto, el documento que llega en manos de un bibliotecario y la sensación de tener frente a sí un pedazo único de la historia. Afuera el mundo bulle, dentro el tiempo se detiene. Ese ritual, repetido una y otra vez, confiere al archivo un aura de sacralidad que trasciende lo académico. Por eso el Archivo Vaticano no es solo un repositorio de papeles, sino un símbolo de autoridad. El poder no reside únicamente en lo que guarda, sino en la capacidad de decidir quién puede ver y quién no. Y esa decisión, más que el contenido mismo de los documentos, es lo que convierte al archivo en mito. Lo más llamativo es que en muchos casos lo que se conserva no tiene nada de explosivo. Hay cartas rutinarias, actas administrativas e informes diplomáticos corrientes. Pero al estar custodiado bajo llave, se perciben como más valiosos. El secreto otorga peso incluso a lo trivial. La exclusión convierte lo ordinario en extraordinario. Esa paradoja ha hecho del archivo un espejo de la propia Iglesia, una institución que predica la difusión del Evangelio, pero que al mismo tiempo administra el conocimiento con cautela, reservando sus estancias más íntimas solo a unos pocos. Y en ese contraste se forja gran parte de su magnetismo. Hoy, en plena era digital, esa paradoja se acentúa. Mientras todo parece tender hacia la transparencia y la accesibilidad, el Vaticano sigue marcando una diferencia. La inaccesibilidad, que para otros sería un obstáculo, aquí se convierte en estrategia. Protege, pero también distingue. Conserva, pero también impone. Y de ese modo, el archivo continúa proyectando un poder que no depende tanto de lo que contiene, como de la distancia que mantiene con el mundo exterior. Lo inaccesible, al final, es poder. Poder simbólico, porque confiere prestigio. Poder cultural, porque alimenta el mito. Y poder político, porque quien controla el acceso controla también la narrativa de la historia. Sin embargo, en los últimos años algo ha empezado a cambiar. La presión de la opinión pública, las posibilidades tecnológicas y el deseo de mostrar un rostro más abierto han impulsado un giro inesperado.
El Vaticano ha iniciado la digitalización de miles de documentos. Es un gesto que pretende abrir, al menos en parte, una puerta que siempre había permanecido cerrada. Y aquí surge una nueva paradoja, porque si una parte del archivo se ofrece al mundo, ¿qué ocurre con lo que nunca se digitalizará? La apertura, en lugar de apagar el misterio, lo reaviva. El espectador se maravilla con lo que ve, pero enseguida se pregunta qué sigue oculto. La puerta abierta deja entrever un pasillo, pero al final de ese pasillo siempre hay otra puerta cerrada. Así, al final de este capítulo, el secreto se transforma en umbral. Hemos comprendido cómo lo inaccesible alimenta el poder, pero ahora debemos preguntarnos qué significa cuando esa inaccesibilidad empieza a resquebrajarse con la digitalización. Esa es la historia que nos aguarda en el siguiente capítulo, la de una puerta abierta al mundo, que lejos de resolver el misterio, lo multiplica. Durante siglos, la imagen del Archivo Vaticano estuvo asociada a puertas cerradas, llaves custodiadas y normas férreas. Pero en las últimas décadas esa percepción ha empezado a transformarse. La revolución tecnológica ha penetrado incluso en los muros más impenetrables. El Vaticano ha iniciado un proceso ambicioso de digitalización de sus documentos. Lo que parecía impensable se ha convertido en realidad. Miles de manuscritos están siendo escaneados en alta resolución y publicados en línea. Investigadores de todo el mundo pueden contemplar desde una pantalla códices que antes solo podían ver unos pocos en Roma. La accesibilidad que siempre ha estado negada comienza a abrirse, al menos parcialmente. El impulso se ha consolidado bajo el pontificado de Francisco, que ha abogado por una iglesia más transparente y cercana. La digitalización no es solo una labor cultural, es también un gesto político. Abre un puente entre la tradición del secreto y la exigencia contemporánea de apertura. El mensaje es claro. El Vaticano quiere mostrar que la preservación no está reñida con la difusión. El trabajo no se improvisa. Expertos en conservación manipulan los documentos con extremo cuidado. Cada página se fotografía con sistemas que evitan dañarla y las imágenes digitales se almacenan para garantizar su permanencia en el tiempo. Allí donde la tinta se borra y el pergamino se agrieta, la digitalización asegura que la memoria sobreviva más allá de su soporte material. Los resultados son asombrosos. Hoy cualquiera puede acceder en línea a manuscritos medievales, mapas antiguos o códices iluminados. Lo que antes estaba reservado a una élite académica, ahora puede consultarlo un estudiante desde su habitación. La democratización del conocimiento ha llegado incluso a uno de los lugares más herméticos del mundo. Sin embargo, esta apertura plantea una paradoja inevitable, porque si parte del archivo está disponible, ¿qué ocurre con lo que no lo está? La selección se convierte en criterio de poder. Mostrar algunos documentos despierta admiración, pero también refuerza la sospecha sobre lo que queda oculto. Cuanto más se abre, más se sospecha de lo que sigue cerrado. En la era digital, esta paradoja se multiplica. Cuanto más accesible se vuelve la información, más crece la obsesión por lo inaccesible. Lo que se ofrece online satisface una parte de la curiosidad, pero al mismo tiempo alimenta el deseo de saber qué queda fuera. La transparencia, en lugar de sofocar el mito, lo enciende con más fuerza. La digitalización también redefine el poder del Vaticano. Mientras el acceso físico dependía de permisos individuales, ahora el poder se ejerce al decidir qué documentos se digitalizan y cuáles no. La autoridad no desaparece, cambia de forma. Ya no se controla tanto al visitante, sino al catálogo. En este contexto surgen preguntas inevitables. ¿Qué criterios guían la selección? ¿Se digitaliza solo lo que resulta seguro mostrar? ¿Se excluyen deliberadamente textos que podrían alimentar polémicas? Nadie lo sabe con certeza, y esa incertidumbre mantiene vivo el misterio. De este modo, la puerta abierta no destruye el mito, sino que lo transforma. Cada manuscrito puesto en línea confirma la riqueza del archivo, pero también recuerda la inmensidad de lo que sigue sin ver la luz. Lo que debería disipar sospechas las intensifica. El secreto, como una sombra, se desplaza hacia lo que nunca se digitalizará. La Biblioteca Vaticana se convierte así en un símbolo de la tensión contemporánea entre apertura y ocultamiento. Al mostrar parte de sus tesoros, reconoce la exigencia de transparencia. Al reservarse otros, reafirma su autoridad.
El resultado es un equilibrio frágil que mantiene vivo el magnetismo del archivo. Y en ese terreno fértil brotan una vez más las leyendas. Porque si hoy podemos ver códices del siglo IV desde nuestro ordenador, ¿qué objetos imposibles seguirán guardados tras las puertas cerradas? El imaginario colectivo responde con fuerza. El Arca de la Alianza, el Santo Grial, evangelios que contradicen la Biblia, grimorios de magia medieval o incluso informes sobre visitantes del espacio. La puerta abierta no resuelve el misterio, lo multiplica. El acceso parcial nos maravilla, pero nos recuerda que el secreto nunca desaparece, solo cambia de lugar. Lo digital muestra, pero también oculta. Y es en ese espacio intermedio, entre lo revelado y lo silenciado, donde las leyendas encuentran terreno fértil para seguir creciendo. Por eso, tras recorrer la historia de la digitalización, no queda sino adentrarnos en ese universo de rumores, símbolos y mitos que han dado forma a la Biblioteca Vaticana en la imaginación colectiva. Porque más allá de códices comprobados o actas judiciales, lo que mantiene viva la fascinación son las leyendas que alimentan el misterio. Ningún archivo en el mundo ha generado tantas leyendas como el Vaticano. La mera idea de que tras sus muros hay documentos inaccesibles ha bastado para que la imaginación colectiva fabricara un sinfín de relatos. Lo sorprendente es que la mayoría no nacen de pruebas, sino de silencios. Y en esos silencios la fantasía florece con más fuerza que en cualquier evidencia. Entre las leyendas más persistentes está la del Arca de la Alianza, el cofre sagrado que, según la Biblia, contenía las tablas de la ley entregadas a Moisés. Desaparecido misteriosamente de la historia, ha sido situado en Etiopía, en Jerusalén y, como no, en los sótanos del Vaticano. Para quienes creen en esta versión, Roma habría escondido el objeto más poderoso del Antiguo Testamento. No existen pruebas, pero la falta de confirmación oficial mantiene vivo el rumor. Lo mismo ocurre con el Santo Grial, la copa de la Última Cena. El mito medieval lo envolvió en un aura de misterio y lo vinculó a caballeros y templarios. En el imaginario popular, el Vaticano es el escondite perfecto de una reliquia que simboliza tanto el poder divino como la búsqueda eterna de lo inalcanzable. Otro rumor recurrente es el de los evangelios prohibidos. Desde el hallazgo de los manuscritos de Nag Hammadi y los del Mar Muerto, la idea de textos cristianos alternativos se popularizó enormemente. Algunos sostienen que el Vaticano guarda bajo llave evangelios que podrían poner en entredicho la versión oficial de la Iglesia. Relatos donde María Magdalena tendría un papel central o donde la divinidad de Cristo aparecería en otros términos. Aunque gran parte de los evangelios apócrifos están ya publicados, la sospecha de que quedan manuscritos aún más comprometedores sigue viva. Tampoco faltan quienes aseguran que en el archivo se guardan grimorios y textos de demonología, manuales de invocaciones, conjuros y fórmulas mágicas que circularon en la Europa medieval, recogidos por la propia Iglesia para impedir su difusión. El Vaticano, según estas teorías, no solo combatió la superstición, también la encerró en su corazón, como quien guarda un veneno demasiado peligroso para dejarlo suelto. En la Edad Moderna, las leyendas han dado un salto todavía más audaz, los supuestos archivos sobre seres de otros planetas. La existencia real del Observatorio Vaticano y las declaraciones de algunos jesuitas sobre la posibilidad de vida en otros planetas han bastado para que la imaginación popular teja hipótesis de contactos secretos, avistamientos antiguos y documentos ocultos. El eco de estas ideas circula por Internet, documentales sensacionalistas y novelas de ciencia ficción. Lo interesante es que todas estas leyendas comparten un rasgo: nacen del vacío. No hay pruebas que las respalden, pero todas encuentran en el Vaticano el escondite perfecto. Si algo debe permanecer oculto, ¿qué lugar sería más lógico que el archivo más inaccesible del mundo? La cultura popular ha amplificado estas historias. Novelas como El Código da Vinci o películas como Ángeles y Demonios han popularizado la idea de un Vaticano guardián de verdades prohibidas. Documentales televisivos y páginas de Internet repiten, con tonos enigmáticos, las mismas preguntas sin respuesta. El archivo se convierte en escenario literario y cinematográfico, en símbolo universal del poder oculto. Y es que estas leyendas cumplen una función que va más allá de lo religioso. Hablan de nuestra relación con el conocimiento y el poder.
El arca, el grial, los evangelios prohibidos o los grimorios representan la misma idea: verdades demasiado peligrosas para ser compartidas. El Vaticano se convierte en un espejo donde proyectamos esa convicción. Paradójicamente, incluso los desmentidos alimentan la sospecha. Si Roma afirma que no guarda el grial, muchos concluyen que lo niega porque lo oculta. Si publica evangelios apócrifos, se sospecha que mantiene otros más reveladores. El silencio y la palabra producen el mismo efecto: reforzar el mito. Así, el archivo no es solo un repositorio de documentos, sino un escenario donde la realidad y la fantasía se entrelazan. Los códices auténticos conviven en el imaginario con reliquias imposibles y ambos se refuerzan mutuamente. El brillo del Codex Vaticanus ilumina la sombra de un grial invisible. Las actas de Galileo conviven con rumores de extraterrestres. La certeza y la imaginación se abrazan en un mismo lugar. En el fondo, estas leyendas revelan más de nosotros que del Vaticano. Expresan nuestra necesidad de creer que el mundo guarda secretos, que no todo está dicho, que existen verdades que todavía se ocultan en rincones inaccesibles. La Biblioteca Vaticana, en este sentido, es un símbolo de nuestra incapacidad de aceptar un mundo sin misterios. Y ese símbolo se extiende más allá de Roma, porque lo que comenzó como rumores sobre un archivo cerrado ha terminado proyectándose en la cultura global. Novelas, películas, series, documentales, teorías en Internet. La Biblioteca Secreta del Vaticano ya no vive solo en sus estanterías, vive en nuestra imaginación colectiva. Ahí es donde enlazamos con el siguiente capítulo, porque más allá de lo que realmente contiene, lo que ha hecho de la biblioteca un mito universal es su reflejo en el arte, en los medios y en la cultura popular. Ese eco externo ha consolidado al Vaticano como un símbolo del poder que no se comparte. Es el momento de explorar esa dimensión, la fascinación cultural. La Biblioteca Vaticana no solo vive en sus muros, vive también en nuestra imaginación colectiva, en las pantallas de cine, en las páginas de novelas, en documentales televisivos y en los interminables foros de Internet. Se ha convertido en un icono global del misterio, incluso para quienes jamás han oído hablar del Codex Vaticanus o del Pergamino de Chinon. En el cine, su presencia más recordada es Ángeles y Demonios, la adaptación de Dan Brown. Allí el Archivo Vaticano aparece como un espacio en penumbras, con pasillos interminables y protocolos casi mágicos. Los protagonistas entran en él como si penetraran enfrentados a un tiempo que parece detenerse. El suspense de la trama se apoya en la misma imagen que desde hace siglos aumenta la leyenda. Un archivo que define su poder no tanto por lo que contiene, sino por lo que no permite ver. La literatura fue aún más temprana. Ya en el siglo XIX, novelistas románticos evocaban pasadizos ocultos, manuscritos prohibidos y papas que custodiaban verdades inconfesables. En el siglo XX, escritores de misterio y de aventuras convirtieron al archivo en telón de fondo para tramas de conspiraciones y revelaciones explosivas. En el siglo XXI, bestsellers como El Código da Vinci lo consolidaron como escenario por excelencia del secreto. Allí cada rincón parece ocultar un manuscrito capaz de alterar la historia del cristianismo. La televisión también ha contribuido a reforzar esa imagen. En los años 80 y 90, cadenas europeas emitieron documentales que mostraban imágenes del archivo entre penumbras, con narraciones en tono enigmático. En los 2000, National Geographic y Discovery Channel produjeron especiales que mezclaban entrevistas a académicos con recreaciones dramáticas. Aunque casi siempre concluían que no había pruebas para las leyendas, el tono era suficiente para perpetuar la sospecha. En Internet, el fenómeno se ha multiplicado. Basta teclear Biblioteca Secreta del Vaticano para encontrar miles de artículos, vídeos y foros que repiten con ligeras variaciones las mismas preguntas. ¿Oculta pruebas de que Jesús tuvo descendencia? ¿Resguarda evangelios prohibidos? ¿O conserva grimorios o incluso informes extraterrestres? La falta de respuestas definitiva convierte al archivo en un lienzo en blanco donde cada usuario proyecta sus sospechas. La fuerza cultural del mito es tal que el Vaticano se coloca en el mismo podio simbólico que el Área 51 o los archivos de inteligencia de las grandes potencias. Roma aparece junto a los mayores enigmas de la modernidad, aunque lo que custodien no sean platillos voladores, sino pergaminos y códices. Este fenómeno revela una verdad profunda.
Más allá de su valor académico, la Biblioteca Vaticana es ya un mito narrativo. Su poder no está solo en los documentos que contiene, sino en la tensión que simboliza entre lo revelado y lo oculto, entre la fe y la duda, entre la historia y la sospecha. Por eso funciona también en novelas y películas, porque encarna en un espacio físico reconocible la idea universal del secreto. El efecto de esta fascinación es ambiguo. Por un lado, acerca a millones de personas al conocimiento histórico. Muchos jóvenes se han interesado por códices antiguos o procesos inquisitoriales tras verlos en la ficción, pero por otro, distorsiona. La leyenda oculta a menudo la riqueza real del archivo, y lo extraordinario queda relegado por lo sensacionalista. Así, la biblioteca se mueve en una tensión constante entre su ser auténtico y su reflejo cultural. La paradoja es que el Vaticano está atrapado en ese juego. Si guarda silencio, alimenta el mito. Si abre, también. Si desmiente, refuerza la sospecha. La biblioteca se ha convertido en prisionera de su propio aura. Cada gesto suyo se interpreta en clave de secreto, aunque se trate de una medida de conservación o de transparencia. En el fondo, lo que está en juego es el papel de la Iglesia en la administración del saber. ¿Es la biblioteca un tesoro de la humanidad puesto a disposición bajo criterios responsables, o es una cárcel de saberes donde se decide qué merece ser visto y qué no? Esa es la pregunta que divide a críticos y defensores y que nos conduce al siguiente capítulo, el debate de fondo. Después de recorrer la historia, los tesoros, las sombras y las leyendas, llegamos al corazón del asunto. ¿La Iglesia custodia para proteger o para ocultar? Esta pregunta no solo define al Archivo Vaticano, sino que también interpela nuestra relación con el conocimiento y el poder. Quienes defienden la primera postura recuerdan un hecho incuestionable. Sin el Vaticano, gran parte de la memoria escrita de la humanidad se habría perdido. El Codex Vaticanus, las cartas diplomáticas, los tratados medievales o las actas de procesos célebres habrían podido desaparecer en guerras, saqueos o incendios. Roma actuó como caja fuerte cultural en un mundo donde nada era estable. La custodia fue, en muchos casos, sinónimo de supervivencia. El ejemplo del saqueo napoleónico es revelador. Muchos volúmenes fueron llevados a París y solo regresaron tras la derrota del emperador. Si no hubieran estado bajo la protección papal, difícilmente habrían sobrevivido a esa odisea. Lo mismo ocurrió con manuscritos donados por reyes y cardenales, que en otras manos tal vez se habrían dispersado. En este sentido, el Vaticano aparece como garante de continuidad, depositario de una memoria que de otro modo estaría perdida. Sin embargo, la crítica sostiene lo contrario, que la Iglesia no solo ha preservado, sino que también ha ocultado deliberadamente. Galileo fue condenado, los templarios sacrificados, Juana de Arco enviada a la hoguera. Los documentos que relatan estos episodios permanecieron bajo llave durante siglos. El argumento crítico es claro: la custodia no fue solo protección, sino también censura. Lo que se guardaba no siempre se hacía para salvarlo, sino para controlar cómo se recordaba. En medio de estas posiciones surge otra mirada, más matizada. Algunos académicos sostienen que la opacidad del archivo no responde tanto a una estrategia de manipulación como a una inercia administrativa. La Iglesia, como cualquier poder, archivaba y clasificaba para su propio uso, no para satisfacer la curiosidad pública. El secreto, dicen, fue más un efecto colateral que un plan consciente. Otros, sin embargo, replican que toda clasificación es ya una forma de poder. Decir qué se cataloga, qué se muestra y qué se silencia es también escribir la historia. El debate se centra entonces en un punto clave: el derecho al conocimiento. ¿Pertenece ese patrimonio a la Iglesia, que lo ha custodiado durante siglos, o a la humanidad entera, que debería acceder sin barreras? Para muchos, la Biblioteca Vaticana debería ser patrimonio universal, con sus fondos íntegramente digitalizados. Para otros, resulta lógico que la Iglesia conserve lo que siempre consideró propio y administre el acceso en nombre de la preservación. La comparación con Alejandría es inevitable. Allí, en la gran biblioteca de la antigüedad, se acumuló el saber del mundo y se perdió en un incendio cuyas llamas aún sentimos como herida. El Vaticano, de algún modo, se presenta como heredero de esa misión: proteger el conocimiento frente al caos.
pero esa misión lo coloca también en el centro de la sospecha, porque donde hay guardianes, hay decisiones, y donde hay decisiones, siempre cabe la duda de la manipulación. La paradoja es evidente: custodiar puede significar salvar y silenciar al mismo tiempo. Un documento puede sobrevivir gracias al archivo, pero al mismo tiempo quedar inaccesible durante siglos. La memoria se preserva, pero el acceso se restringe, y en esa dualidad, ni completamente tesoro ni completamente prisión, habita la fascinación del Vaticano. La era digital ha intensificado este dilema. Mientras algunos documentos se abren al mundo a través de Internet, otros permanecen cerrados. La apertura parcial no resuelve el debate, sino que lo multiplica. Lo que se muestra despierta admiración, lo que se niega, sospecha. El secreto no desaparece, cambia de forma. En última instancia, lo que está en juego no es solo el papel del Vaticano, sino el sentido mismo de la historia. ¿Es posible una verdad completa? ¿Puede una institución garantizarla? ¿O siempre habrá silencios inevitables o zonas de sombra que ningún archivo logrará iluminar? La Biblioteca Vaticana nos recuerda que la historia nunca es absoluta, es selección, interpretación y poder. Así, el debate de fondo no tiene una única respuesta. Para algunos, el Vaticano es un custodio responsable, para otros, un censor implacable, y para todos, es un espejo que refleja nuestras tensiones más hondas, entre gratitud y recelo, entre confianza y sospecha, y entre la fe en que alguien guarda la memoria y la duda de que esa memoria esté manipulada. Al final, el archivo no es solo un depósito de documentos, sino una metáfora del conocimiento humano, siempre parcial, siempre administrado y siempre frágil. Nos recuerda que la verdad completa escapa a nuestro alcance y que todo relato histórico está marcado por quien lo cuenta y por lo que decide callar. Y es precisamente esa dimensión simbólica la que nos conduce al siguiente capítulo, porque más allá de lo que la Iglesia custodia o no custodia, hay algo más profundo: el misterio del secreto mismo, entendido no como un contenido, sino como una condición humana. No se trata solo de lo que el Vaticano guarda, sino de lo que nosotros nunca sabremos. Y ese enigma lo resolveremos ahora mismo. Después de recorrer tesoros, sombras, leyendas y debates, llegamos a un punto en el que el misterio ya no depende tanto de lo que el Vaticano guarda, sino de lo que nunca podremos saber. Porque el verdadero poder del Vaticano no está únicamente en sus documentos, sino en la certeza de que siempre habrá estanterías, pasillos y bóvedas vedadas a nuestra mirada. Ese límite nos enfrenta a algo profundamente humano: la fascinación por lo oculto. Desde las cavernas prehistóricas hasta los templos de las religiones, lo secreto ha sido motor de deseo y de temor. Lo inaccesible se vuelve sagrado, lo prohibido se reviste de poder. Y el Archivo Vaticano, con su aura de exclusión, encarna como pocos ese vínculo entre secreto y autoridad. El archivo funciona en realidad como un espejo. Refleja menos lo que contiene que lo que nosotros proyectamos sobre él. Cada rumor sobre evangelios prohibidos, cada teoría sobre reliquias escondidas y cada sospecha de censura revela más de nuestra imaginación que de la realidad. El Vaticano se convierte en pantalla sobre la que proyectamos nuestros miedos y nuestros anhelos, miedo a ser engañados y deseo de que aún existan verdades por descubrir. El secreto opera en dos direcciones. Por un lado, alimenta la desconfianza hacia las instituciones. Creemos que quien guarda lo hace para manipular, no para proteger. Y por otro lado, satisface nuestra necesidad de misterio. No soportamos un mundo totalmente transparente. Necesitamos que existan zonas de sombra que mantengan viva la posibilidad del descubrimiento. Como escribió George Bataille, el secreto es lo que mantiene en movimiento el deseo. El Archivo Vaticano es un ejemplo perfecto. Aunque se abran catálogos y se digitalicen miles de páginas, el mito no desaparece. Porque lo que nos atrae no es tanto el contenido como la existencia misma de lo inaccesible. Saber que hay un límite nos mantiene en tensión. Esa tensión convierte al Vaticano en símbolo universal del misterio. No importa que otros archivos nacionales también tengan secciones restringidas. El Vaticano concentra en sí lo sagrado, lo político y lo histórico, y por eso se convierte en el espejo perfecto de nuestra relación con lo oculto. El espejo, sin embargo, nos devuelve también nuestra propia imagen.
Cuando decimos que el Vaticano oculta verdades, estamos confesando que necesitamos que existan verdades ocultas. Cuando acusamos a la Iglesia de guardar secretos, estamos revelando nuestra propia incapacidad de aceptar un mundo sin enigmas. El Vaticano nos atrae porque nos ofrece la ilusión de que todavía hay algo por descubrir. Así, el secreto del Vaticano se transforma en metáfora de nuestra condición humana. Nos recuerda que el conocimiento nunca es completo, que siempre habrá fragmentos inaccesibles, que la historia es parcial por definición. Y esa certeza, más que inquietarnos, nos seduce. El misterio nos incomoda, pero también nos da sentido. De este modo, el Archivo Vaticano se convierte en un espejo cultural que refleja nuestras tensiones más hondas, entre fe y razón, entre transparencia y ocultamiento, entre memoria y olvido. Su poder no reside únicamente en lo que contiene, sino en lo que despierta en quienes lo contemplamos desde fuera. El secreto no está solo en sus muros, está en nuestra mirada. El archivo no necesita guardar pruebas explosivas para fascinarnos, basta con que siga existiendo, inaccesible, para recordarnos que la verdad absoluta siempre se nos escapa, y esa imposibilidad es en sí misma un misterio. Así llegamos al umbral final de nuestro viaje, porque más allá de los documentos concretos, más allá de la historia y de la leyenda, lo que permanece es la pregunta por el sentido del secreto mismo. ¿Por qué necesitamos creer que el Vaticano oculta verdades? ¿Y qué dice eso de nosotros como seres humanos? Tal vez el mayor misterio no esté en Roma, sino en nuestra relación con lo desconocido. Es esa reflexión la que nos conducirá al último bloque, donde intentaremos cerrar el círculo. Porque quizá el secreto más grande no sea lo que la Iglesia esconde, sino lo que nosotros proyectamos sobre ella. La Biblioteca Vaticana es más que un archivo, es un símbolo de nuestro miedo y de nuestro deseo. Y ahí, en esa tensión, se halla el verdadero enigma. Volvamos a la imagen con la que comenzamos. Las puertas cerradas, los guardias inmóviles y los pasillos infinitos que se adentran en la penumbra del Vaticano. Después de recorrer siglos de historia y mito, la pregunta inicial sigue resonando. ¿Qué hay detrás de esos muros? Quizá el verdadero secreto no sea lo que la biblioteca guarda, sino lo que representa. Porque este archivo no es solo un depósito de documentos antiguos, es un espejo de nuestra relación con el conocimiento y el poder. Nos recuerda que el saber nunca ha circulado libremente, que siempre ha estado administrado por instituciones y guardianes que deciden quién accede y quién no. Y esa conciencia nos incomoda, porque nos obliga a reconocer que la verdad, en la historia, siempre ha sido parcial y filtrada. La Biblioteca Vaticana es también un espejo de nuestras contradicciones. Admiramos que haya preservado manuscritos únicos, que haya salvado tesoros del olvido y que hoy ofrezca en digital documentos antes inaccesibles. Pero al mismo tiempo sospechamos de lo que no se muestra. Oscilamos entre gratitud y recelo, entre respeto y sospecha. Y esa oscilación dice más de nosotros que del Vaticano, porque necesitamos creer que existen secretos y necesitamos creer que alguien los custodia. El archivo nos atrae porque nos confronta con una certeza incómoda. El conocimiento siempre será incompleto. Cada documento abierto deja en sombra a otros, cada respuesta engendra nuevas preguntas. Y en esa incompletud está la ausencia del misterio. El Vaticano encarna, como pocos lugares, esa condición humana. Nunca sabremos todo, y eso nos fascina. El atractivo profundo del archivo no está en sus documentos más célebres, sino en la ilusión de lo inaccesible. Mientras haya una puerta cerrada, habrá quien imagine que detrás se esconde una verdad capaz de cambiarlo todo. Tal vez en esas bóvedas no haya nada extraordinario, tal vez reposen solo actas diplomáticas y papeles administrativos. Pero incluso si fuera así, la idea de que podría haber algo más nos basta para mantener vivo el mito. Por eso, el Archivo Vaticano es más que un depósito, es un símbolo universal del misterio, no importa que otros archivos estatales también conserven secretos. El Vaticano concentra en sí lo sagrado, lo público y lo cultural, y por eso se convierte en la metáfora perfecta de lo oculto. El escritor Borges imaginó una biblioteca infinita donde existieran todos los libros posibles. La Biblioteca Vaticana no es infinita, pero provoca el mismo vértigo, la sensación de que tras cada estantería hay otra, y tras cada puerta cerrada, otra más. Nunca podremos recorrerla entera y esa imposibilidad es precisamente lo que la hace eterna en la imaginación colectiva.
Tal vez la mayor enseñanza de este viaje sea que necesitamos el misterio tanto como la verdad. El archivo nos recuerda que la luz brilla más intensamente cuando existe la sombra, y que la certeza adquiere valor porque está rodeada de dudas. El secreto no nos paraliza, nos impulsa, nos obliga a buscar, a sospechar y a imaginar. Así, la Biblioteca Secreta del Vaticano se convierte en metáfora de nuestra propia condición. Somos seres que ansian saber, pero que también necesitan que existan cosas que no saben. Nos atrae lo inaccesible porque nos da la ilusión de que aún queda algo por descubrir. El archivo nos recuerda que la historia nunca será completa y que esa incompletud es en sí misma un motor de sentido. Por eso, quizá el mayor misterio no esté en Roma, sino en nosotros mismos. Cuando preguntamos qué guarda el Vaticano, estamos expresando nuestro deseo de que aún existan secretos y de que la vida no esté del todo desvelada. El archivo nos seduce porque nos da la certeza de que el mundo aún guarda enigmas. Al cerrar este viaje, la frase inicial recupera toda su fuerza. La iglesia que predica la luz guarda sus secretos en la oscuridad. Pero quizá el mayor secreto no sea lo que custodia en sus bóvedas, sino lo que despierta en nuestra imaginación, porque lo que realmente guarda el Vaticano es la llave de nuestra fascinación por lo desconocido. He caminado contigo por pasillos que nunca veremos. He evocado con palabras manuscritos que jamás tocaremos. Juntos hemos abierto puertas en la imaginación y mirado a través de cerraduras que seguirán custodiadas por siempre. Y ahora que llegamos al final, debo confesarte algo. El verdadero secreto no está en Roma, está en nosotros. La llamada Biblioteca Secreta del Vaticano no es solo un archivo de documentos, es un espejo. Nos devuelve la imagen de lo que anhelamos y tememos, porque necesitamos creer que existen verdades ocultas, que el mundo guarda enigmas que ningún poder revelará jamás. Esa certeza incomoda, pero también consuela. Nos recuerda que aún nos queda algo por buscar. Quizá en esas bóvedas no haya nada capaz de cambiarlo todo, quizá solo reposen cartas diplomáticas, actas de juicios e informes administrativos. Pero incluso si fuera así, ¿acaso importa? El mito no nace del contenido, sino de lo que despierta en nosotros, la necesidad de seguir preguntando, de sospechar y de soñar. Mientras las puertas permanezcan cerradas, siempre habrá quien imagine el Arca de la Alianza, el Santo Grial o Evangelios prohibidos. Aunque el Vaticano lo negara, seguiríamos pensando que los esconde, porque en el fondo no buscamos certezas, sino misterios. Por eso, al dejar atrás los muros de Roma, no siento decepción, sino gratitud. El archivo, con su silencio, nos recuerda que la historia nunca está completa, que la verdad absoluta se escapa entre los dedos y que la luz necesita siempre de la sombra. Y ahora la última pregunta te la hago a ti. Si pudieras entrar un instante en esa biblioteca, ¿qué buscarías? Tal vez la respuesta diga más de ti de lo que allí se guarda, porque el mayor secreto no está detrás de las puertas del Vaticano. El mayor secreto lo llevamos dentro. Gracias por llegar hasta aquí. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, compártelo y deja en comentarios si tienes dudas, lo que más te ha removido e incluso lo que menos te ha gustado. Es como más nos ayudas a seguir creciendo. Y si no quieres perderte nuestra próxima investigación, suscríbete y activa la campanita. Nosotros nos quedamos removiendo el pasado para nuestro próximo vídeo. ¡Hasta la vista!